La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2022, en su modalidad presencial y virtual. Hola a todos, en la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estamos aquí para presentar la publicación titulada Movilidad Urbana, Sostenibilidad y Gobiernos Subnacionales. Para lo que tenemos como invitados al maestro Marco Polo Rodríguez y al maestro Pavel Gómez, de quien me permito dar unos breves datos. El maestro Pavel Gómez es candidato a doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Y el maestro Marco Polo Rodríguez es economista y candidato a doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México y por la Universidad Autónoma de Madrid, y actualmente también se desempeña como consultor independiente en políticas públicas. Pues muchas gracias a ambos. La intención de esta presentación es hablar un poco sobre los orígenes del libro de movilidad urbana, que es coordinado, dicho sea de paso, por la doctora Adi Carrera, por un servidor, Everardo Chiapa, y por el maestro Pavel Gómez. Entonces quisiera empezar esta ronda de intervenciones, planteando una primera cuestión que tiene que ver con los orígenes e intereses sobre escribir sobre movilidad urbana, y pues que nos cuenten más o menos de la historia o del trayecto que siguió esta publicación en su elaboración, y pues en los motivos que dieron su origen. Y pues para eso pues le cedo la palabra a Pavel, uno de los coordinadores, para que nos cuente un poco más o menos de qué va la obra. Pavel. Muchas gracias, Everardo, por la invitación y pues un poco platicar acerca de cómo surge este libro. Pues tiene que ver con la intención, primero, de ir conjuntando algunos estudios sobre la movilidad y haciendo énfasis en las zonas urbanas, ¿no? En los últimos años, el tema de la movilidad se ha convertido en un asunto relevante, principalmente en las ciudades, sobre todo para ir destacando la forma en cómo las personas realizan sus trayectos. Y es un cambio importante el que se da, sobre todo en tratar de priorizar a las personas por encima del transporte o de la movilidad no motorizada, de la movilidad motorizada, ¿no? En realidad, el libro surge a partir de una charla que tuvimos la doctora Adi Carrera, el doctor Everardo y su servidor, sobre cómo podríamos ir abordando algunos asuntos, algunos problemas que se van presentando en la ciudad. Y hablábamos sobre todo de la congestión de tráfico que se produce y las horas perdidas que se realizan en estos trayectos, ¿no? Recuerdo que la doctora hablaba acerca pues de esta desigualdad que se va presentando en las ciudades, y también cómo en algunos sectores se va teniendo mayores efectos negativos, ¿no? Hablamos un poco de los traslados que se dan intraurbanos y que realmente complican la calidad de vida de los ciudadanos. También recuerdo esta charla sobre todo del doctor Everardo, que hacía énfasis en tratar de rescatar esta movilidad no motorizada y sobre todo lo de la parte de las bicicletas, de infraestructura vial que se iba generando. Y si bien en los últimos años se han ido generando estudios que hablan acerca de la movilidad y del impacto, consideramos importante empezar a involucrar a más colegas que fueran estableciendo una discusión sobre algunos estudios de caso que se fueran presentando en diferentes modos de la movilidad que se va observando. Y también, pues el libro da cuenta de eso, ¿no? Hay estudios sobre movilidad no motorizada, sobre infraestructura vial,
alguna relación que existe entre la movilidad y la desigualdad, cómo se distribuye territorialmente. Y consideramos que la obra podría ser el inicio de ciertas líneas de investigación que contribuyeran a ofrecer algunas explicaciones sobre cómo ir mejorando la movilidad. Sí, de hecho, qué bueno que mencionas esto último, que es como un punto de partida. El libro es como un punto de partida a una agenda muy amplia sobre estudios de movilidad. Y digo, para más o menos contextualizar o detallar un poco sobre el contenido, antes de cederle la palabra a Marco, sí quisiera hacer mención de quiénes son los autores y más o menos los temas que se abarcan en sus diferentes capítulos. De hecho, empieza el texto con un capítulo que trabajamos el maestro José Luis Ruiz Torres y yo, que habla sobre las implicaciones políticas y los costos de transacción en la oferta de transporte convencional individual. Después, Enrique García Tejeda y Luis Carreón hablan sobre la regulación en las empresas de redes de transporte. Después, el capítulo propio de Pavel, que habla sobre movilidad y desigualdad en la zona metropolitana del Valle de México. Después, Moisés Iraeta habla de la evaluación de los patrones de movilidad en el contexto de la COVID. Y por último, Marco Rodríguez y Yadira Díaz hablan de la importancia de la ciclovía insurgentes para ciclistas, obviamente en espacios urbanos. Digamos, no es exhaustivo el contenido de este libro, pero al menos abre la posibilidad de ir extendiendo los estudios en cosas que no se han tratado muy habitualmente o darle prioridad a los casos que actualmente pues son observables en el contexto urbano, ¿no? Entonces, Marco, me gustaría pues conocer un poco más a detalle sobre lo que te motivó a hablar de este tema de las ciclovías que ha estado tanto de moda últimamente, porque sabemos que ante temas como la pandemia o la dificultad de moverse dentro de las ciudades y que cada vez es más difícil, bueno, existen alternativas como el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo, no motorizado y, pongo entre comillas, más sustentable, ¿no? Entonces, no sé si pudieras ahondar sobre los motivos para hablar sobre este tema y pues cómo fue que surgió el trabajo que realizaste y con el que contribuyes a esta obra. Sí, sí, muchas gracias, Everardo. Gracias, Pavel. También gracias a Adi Carrera por haber coordinado este libro. La verdad, efectivamente, Yadira y yo, a quien desde luego agradezco también su participación en la escritura de este capítulo, creemos que se abordan temas muy importantes en materia de movilidad. En particular, nuestro aporte, el capítulo que escribimos, viene, o cabe señalar, lo desarrollamos en un contexto de pandemia. El trabajo de campo que se hizo, desde luego, siguiendo técnicas cualitativas, lo hicimos a finales de septiembre, a principios de octubre de 2020, es decir, antes de la segunda ola de la COVID-19, que fue la más letal, la que comprometió más el sistema de salud en México y en otras partes del mundo, cuando apenas se empezaba a abrir un poco más la economía y distintas actividades, después de esta primera etapa de sana distancia, de confinamiento parcial que se dio en México. En ese contexto, obviamente las personas ya necesitaban empezar a desplazarse más a sus trabajos, sobre todo en actividades esenciales y quizás no tan esenciales, pero ya empezaba a haber un poco más de movilidad. Entonces, en ese contexto, el gobierno de Ciudad de México implementó y de alguna manera habilitó de manera temporal la ciclovía Insurgentes en una buena parte de la avenida Insurgente, que al menos en la parte más transitada, alrededor desde Buenavista, un poquito más hacia el norte, hasta poco antes de llegar a Ciudad Universitaria. Más o menos en este tramo se habilitó de manera improvisada, sí, pero al menos ya con algunos volardos, con algunos confinadores improvisados, pero ya se tenía esa parte. Pero siempre, o bueno, al menos hasta ese momento, septiembre, octubre de 2020, era una ciclovía temporal, todavía no era una ciclovía permanente, como se dio de manera posterior.
Entonces, en ese marco, ya se contaba con estudios promovidos por el mismo gobierno de Ciudad de México que sustentaban o sostenían de manera más o menos suficiente los aforos tanto esperados como los aforos presentados en materia de movilidad ciclista sobre la avenida Insurgentes, que sustentaban de buena forma el que existiera una ciclovía en esta avenida tan importante de Ciudad de México. Sin embargo, no se contaba en ese momento, y hasta ahora no hemos encontrado muchas publicaciones de tipo cualitativo, que no solo demuestren con datos la importancia de tener infraestructura ciclista segura en esta avenida tan importante, sino que también nos cuenten un poquito la historia que hay detrás de esos datos, que nos indique por qué para alguna persona puede ser importante o puede ser seguro o puede ser deseable que haya este tipo de infraestructura en avenidas tan importantes, o cuáles son las ventajas que le representó, que le ha representado en sus vidas, sobre todo en su día a día, pensando en personas que no utilizan el espacio público ciclista o las avenidas o las ciclovías de manera recreativa, que también está muy bien, sino también de manera habitual, ya sea para desplazamientos laborales o escolares, empresariales, etc. Entonces, con esa motivación y en ese contexto, Yadira y yo nos dimos a la labor de investigar, hacer trabajo de campo, hacer entrevistas semiestructuradas, hacer observación participante en ciertos tramos específicos de la ciclovía en ese momento temporal. Y lo que hicimos fue básicamente preguntar a las personas usuarias de la ciclovía qué tan importante consideraban, si es que así lo consideraban, el que la ciclovía de Insurgentes fuera permanente y no temporal. En ese contexto, efectivamente, comprobamos la certeza de nuestra hipótesis, que fue que efectivamente resulta importante la permanencia de la ciclovía, no solo para un tema de seguridad en la movilidad al momento de desplazarse en bicicleta por esa avenida, sino también por otro tipo de externalidades, como puede ser salud o mejoría en la salud física por el ejercicio que implica los traslados en bicicleta, y también por ahorro de dinero, ya sea que dejan de gastar en taxis o en transporte público por hacer sus desplazamientos en bicicleta. Entonces, en este contexto fue que se dio la publicación. Cabe señalar que también esta pequeña investigación cualitativa se hizo en el marco del curso de métodos cualitativos del doctorado en estudios urbanos y ambientales del Colmex, que todavía me falta como semestre y medio por completar, afinar la tesis. Curso coordinado por la doctora Verónica Crosa, a quien desde luego le mando saludos, y a mis compañeras y compañeros del doctorado. Entonces, en este marco fue que se hizo esta investigación y efectivamente sirvió para destacar la importancia cualitativa que tiene la permanencia de esta ciclovía. Sí, y de hecho, qué bueno que mencionas esta parte, digamos, de las características metodológicas que utilizaste, porque ese es otro punto a destacar de la publicación, que no se trata de un libro o de estudios que sean rígidos en la metodología, sino que muestra la multidisciplinariedad en el abordaje del tema de la movilidad. En este sentido, Pavel, me gustaría que nos comentaras acerca de, o sea, integralmente de las diferentes metodologías o incluso de las alternativas que existen para estudiar o analizar de manera más puntual el problema de la movilidad urbana en México, ¿no? Sabemos que, como ya lo ha mencionado Marco, hay un enfoque, puede haber un enfoque cualitativo donde se aprecien las experiencias de los usuarios, las narrativas, y no únicamente nos aboquemos a estudiarlo desde un enfoque cuantitativo, haciendo usos de datos oficiales o de algunas encuestas, ¿no? Que ahí están disponibles, sobre todo en instrumentos o bases de datos, por ejemplo, del INEGI, ¿no? Donde ya se incluyen algunos datos sobre el uso o los desplazamientos a destinos laborales o educativos de la gente, pero existe todo un universo de alternativas metodológicas. En este sentido, Pavel, ¿cómo es la experiencia o las características del contenido del libro en cuanto a su metodología y qué alternativas habría para poder analizar más a profundidad este tema? Gracias, Gerardo. En realidad es un libro que integra diversas metodologías, y antes de ahondar en eso,
Me voy a centrar un poquito en esta palabra que decías que en los últimos años pareciera ser que la movilidad se ha puesto de moda. Pues hay una discusión, un debate muy amplio al respecto, ¿no? Quizá para algunos no es una moda, sino en realidad estamos entrando en un cambio de paradigma. En realidad, en los últimos años se ha generado hasta una ley, ¿no? Donde tratan de poner al peatón por encima de las diferentes formas de movilidad, ¿no? Y parte de lo que tratamos de integrar en este libro tiene que ver con este cambio de paradigma, ¿no? En realidad hay una parte donde tratamos de explicar la forma en cómo hay un tránsito de comprender la movilidad desde un punto que se tenía de que era solamente el transporte y el uso de los vehículos, a tratar de visibilizar a estas, quizá no nuevas formas, pero sí que han tomado mayor sentido en los últimos años y que todos los días están pugnando por su reconocimiento, como es la movilidad no motorizada, ¿no? Parte de los estudios que se han generado, como esta encuesta de origen-destino del INEGI, han obligado a generar estudios y se ha ofrecido información para tratar de generar análisis más precisos y mostrar que esta movilidad no motorizada toma un papel preponderante en las ciudades, ¿no? Si bien solamente se ha realizado, hay pocas encuestas, la encuesta origen-destino en la Ciudad de México tiene una gran relevancia para este tipo de estudios, ¿no? Y cómo ha ido transformando la forma en cómo se analizan la movilidad y los desplazamientos en los últimos años. Entonces, más que pensarlo como una moda, quizás tendríamos que entrar a esta forma de pensar de un cambio de paradigma y ver cómo podemos ir aportando a esta nueva forma de ver este fenómeno de la movilidad, ¿no? A partir de ahí, digo, creo que, bien lo comentas, empieza a haber información que permita ir analizándola desde diferentes formas, metodologías, que permiten darnos una aproximación a lo que está sucediendo principalmente en las ciudades, ¿no? Podemos ir viendo que los sistemas de información geográfica empiezan a avanzar y nos empiezan a dar como estos mapas, esta información que permite ir cuantificando algunas cosas. Podemos ir observando que estas encuestas, por la parte de la calidad, del transporte, de la movilidad, de los tiempos de desplazamiento, de la forma en cómo va cambiando la calidad de vida, también empiezan a ser importantes, ¿no? Podemos empezar a observar cómo a partir de estrategias más cuantitativas se empieza a analizar la forma en cómo las personas pasan tiempo y en el tráfico y van transformando su dinámica día a día, ¿no? Y digamos que también podemos ir observando algunos métodos de análisis que permiten ir analizando cosas muy micro, ¿no? Bien lo comentaba Marco, quizá estos análisis que se empiezan a dar a partir de la incorporación de nuevas infraestructuras viales, específicamente para las bicicletas, empieza a transformar el entorno y la forma en cómo las personas empiezan a desplazarse. Sin duda, este periodo de pandemia ha sido como un laboratorio muy importante para ir viendo cómo estas nuevas formas de movilidad empiezan a tomar relevancia en los últimos años. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Y un poco hablando en defensa de la introducción que hacía a la presentación del libro, no me refería a moda en un sentido peyorativo. Todo, por el contrario, creo que me parece relevante e importante que se esté hablando de la movilidad actualmente. O sea, realmente lo que quiero destacar es que ahorita hay una agenda más definida de estos temas, tanto en un plano legislativo a nivel local, como operativo, ¿no? Entonces, sí, no hablaba de moda como decir es algo trivial y que puede pasar desapercibido en un poco tiempo, no. Creo que es un tema que está presente y que estará presente en las agendas de investigación
durante mucho tiempo. Ahora, creo que destacas un punto importante y creo que el parteaguas de lo que se habla actualmente sobre la movilidad ha sido la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la ciclovía de la que habla Marco, el enfoque en el usuario del que hablas tú en tu capítulo también, pues nos permite cambiar, como dices, ese paradigma sobre la movilidad, ¿no? Anteriormente, y a pesar de que todavía el uso del automóvil es muy eh, grande en las zonas urbanas, pues ha habido un tránsito, una evolución en el uso de las diferentes alternativas de la movilidad y que la pandemia lo dejó ver, ¿no? Creo que los patrones en el uso de diferentes medios de transporte, pues se ha visto a partir del 2020. Marco, hablando un poco, regresando un poco a este tema de las metodologías, ¿qué crees que sea lo que sigue en cuanto al estudio de la movilidad? De nuevo rescato y creo que celebro que estudios como el que tú haces retomen las narrativas como una parte importante en el análisis de la movilidad, pero ¿qué podemos decir como de la producción de datos, de la información disponible, del enfoque quanti versus el enfoque quali? ¿Qué podemos esperar en el futuro como insumos en el análisis de la movilidad? Sí, la verdad es que todavía, al menos para estudios relacionados con la movilidad, particularmente lo que más me interesa, que es la movilidad ciclista, en México todavía hay mucho terreno fértil para seguir investigando, particularmente, ¿cómo llamarlo? Que creo que percibo, lo que voy a decir no es algo representativo, pero sí es algo que suele comentarse en los distintos foros y círculos ciclistas urbanos principalmente, es que se necesitan más espacios confinados, más ciclovías, espacios más seguros para que las personas ciclistas puedan desplazarse, similares a la ciclovía Insurgentes. Sin embargo, no es ya teniendo la oportunidad de conocer movilidad ciclista en otras ciudades, no es necesariamente la mejor alternativa. En otras ciudades como Ámsterdam o como incluso Madrid, los desplazamientos ciclistas se hacen mayoritariamente mezclados entre ciclistas y automovilistas. Y desde luego no hay la cantidad de accidentes y la cantidad de personas fallecidas, particularmente de ciclistas, como lo hay en Ciudad de México. Entonces, quizás el que haya espacios confinados no sea la mejor alternativa, sino que quizás lo mejor sea una mejor cultura vial, en general, particularmente de quienes manejan los vehículos más pesados y más veloces, como los automovilistas. Entonces, en este sentido, creo que lo que más nos hace falta en materia de investigación son estudios comparados que nos permitan sustentar tanto cuantitativamente, pero creo que también, o no creo, definitivamente también de manera cualitativa, cuál sería la mejor alternativa de adaptación, desde luego no de adopción, para las distintas zonas urbanas de Ciudad de México, particularmente Ciudad de México, que nos permitan saber o identificar cuál sería como el mejor modelo a adaptar en México para que los desplazamientos ciclistas se incentiven, para que más gente se mueva en bicicleta y para que se muevan de manera más segura. Entonces, creo que esa sería como la principal agenda de investigación y de análisis y de generación de información a través de la política comparada de movilidad, utilizando algunas otras ciudades que ya van más avanzadas que Ciudad de México, insisto. Madrid no se caracteriza por ser una buena ciudad ciclista si se compara con Barcelona, con Valencia o con Ámsterdam, pero no está mal, ¿eh? O sea, es bastante interesante porque al circular en Ciudad de México, incluso por ciclovías, y circular en las calles de Madrid mezclado con los automovilistas, que sí pasan un examen de manejo que les cuesta, que es un examen riguroso, tanto teórico como de habilidades, se nota eso en las calles, cosa que no sucede ni ahorita ni antes ha sucedido en Ciudad de México. Las licencias para conducir solo se venden. Se han hecho experimentos, personas ciegas pueden tener una licencia, desde luego. No se trata de discriminar ni de ofender, pero desde luego para manejar un vehículo
se requiere tener los 5 sentidos al 100%, entre otras capacidades. Y en México no se tiene que comprobar esto, en Ciudad de México. Entonces, creo que definitivamente hacen falta más estudios comparados que permitan enriquecer estas líneas, estas provocaciones que estoy diciendo, para desmentirlas o para sustentarlas de mejor forma. Sí, de hecho, digo, con base en lo que mencionas, digo, cabe destacar que el libro pues, se enfoca en los gobiernos mexicanos, gobiernos subnacionales mexicanos. Pero también es cierto que los casos que se tratan en la obra, pues están a la luz de las experiencias internacionales. Pero como bien mencionas, Marco, creo que sí haría falta hacer una especie de estudios comparados, ¿no? Para de una vez por todas darnos cuenta de lo que estamos haciendo en comparación con otras experiencias que a lo mejor pueden ser un poco más exitosas que lo que todavía experimentamos en México, ¿no? A veces se habla de falta de cultura, pero no es que sea una falta de cultura o que no exista cultura, sino que también se requiere un cambio cultural en la vialidad de manera integral. Digo, el hecho de que no respetemos la normativa o que los diferentes perfiles de las personas peatonas o ciclistas o conductoras no esté dentro del marco normativo, no quiere decir que no haya cultura, sino que algo tiene que cambiar o tendrá que cambiar en la cultura vial de manera integral. Y bueno, como último punto sobre este libro, me gustaría que nos enfocáramos un poquito en la agenda que ya mencionamos, como una agenda, en la agenda pendiente alrededor de este tema de la movilidad urbana, porque como ya lo advertía desde un inicio, quizá esta obra no sea exhaustiva. De hecho, no lo es, ¿no? Y creo que es solamente una prueba de lo mucho que se puede hacer respecto de investigación sobre movilidad. Y pues me gustaría saber cuáles son los intereses a partir de la publicación de esta obra, qué fue lo que nos dejó como experiencia y cuál podría ser una ruta a seguir en la agenda de investigación sobre movilidad. ¿Cuáles son los temas en particular? ¿Cuáles son las metodologías o los enfoques que requiere este tema para seguir avanzando en la agenda pública y en la académica? Pavel. Bueno, pues es una pregunta muy amplia, porque en realidad pues hay como muchas líneas que se podrían desprender a partir de lo que hemos ido recopilando, incorporando en esta publicación, y te podría hablar de algunas, ¿no? Una tiene que ver con estos estudios comparados entre las ciudades, es decir, la Ciudad de México pareciera ser que tiene mucha información y que ha centrado la mayor parte de los estudios de movilidad en este territorio, y hemos dejado de lado otras ciudades intermedias o quizá más grandes, porque hay algunas deficiencias o falta de infraestructura para la movilidad no motorizada, ¿no? Quizá la Ciudad de México y otras ciudades grandes han invertido mucho en este tipo de infraestructuras y permite tener como esta identificación de los diferentes modos de movilidad, ¿no? Hay otra parte que me parece interesante, bueno, como línea de investigación, es que también a partir de este cambio de paradigma, en muchas entidades gubernamentales y también en muchos gobiernos locales, se han empezado a generar estructuras que empiezan a ofrecer este cambio de paradigma, ¿no? Es decir, antes teníamos oficinas de transporte o de vialidades, y en los últimos años han empezado a transitar a tener estas secretarías o estas direcciones de movilidad, ¿no? Lo que implicaría también ir incorporando estas nuevas formas de movilidad en el tratamiento de los asuntos públicos. Hay otra parte que también me resulta interesante, y es como ir ofreciendo, generando esta información en otras ciudades intermedias, ¿no? Es decir, en la Ciudad de México el INEGI ha avanzado mucho en ofrecer esta encuesta origen-destino, pero hay otras ciudades que quizá requieran este tipo de estudios para ir tomando decisiones, tanto los servidores públicos como los académicos, de ir generando
u ofreciendo soluciones, organizando programas o políticas públicas que permita mejorar la movilidad o al menos ofrecer un mapa de lo que es la movilidad en estas ciudades, ¿no? No, hay grandes zonas metropolitanas que quizá carecen de este tipo de información y requieren ir generando acervos para tomar decisiones y también ofrecerle a los ciudadanos más información para una mejor movilidad. Y hay una parte interesante que toca la doctora Adi Carrera en el prólogo del libro, que tiene que ver con esta nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, cómo esta parte de la movilidad se va incorporando o va tratando de ir acercándose al cumplimiento de estos objetivos o a esta nueva agenda urbana, ¿no? Es una cosa también muy importante, sobre todo la forma en cómo se observa la sostenibilidad a partir de la movilidad, ¿no? O sea, estos 4 grandes líneas, me parece que es algo que tendrá que irse observando en las futuras agendas de investigación. Sí, de hecho, qué bueno que tocas el tema sobre pues, la sostenibilidad y este tema de los objetivos del desarrollo sostenible, porque creo que es también un punto de partida, o sea, digo, un punto del que partimos para la elaboración de este libro, ¿no? Sabiendo que la movilidad es un tema estrechamente relacionado con el ODS 11, que habla precisamente de ciudades sostenibles, y que creo que es de gran peso en el logro de este objetivo. Es decir, todo necesita movilidad o un traslado. La gente necesita moverse para el cumplimiento de sus actividades o cubrir necesidades. Entonces no podemos concebir el funcionamiento de una ciudad si no es por la movilidad, ¿no? Pero siento que también, digo, un poco autorrespondiendo la pregunta que establecía, creo que también hemos visto la movilidad y el transporte como un tema de oferta y no tanto como de demanda. Me refiero a que poco se conoce también de las preferencias de la gente por el uso de ciertos medios para transportarse. Y esto toca en gran parte pues la estructura decisional de las personas, es decir, elementos incluso psicológicos como para saber cuáles son los motivos que mueven a la gente para tomar cierta decisión. Moverse a pie, moverse en transporte público, moverse en un auto. Y creo que es una combinación de atributos y de características en nuestra estructura decisional lo que define el modo en el que nos movemos, ¿no? Entonces, creo que por ahí se abre también una posible agenda de investigación que estudie más a profundidad las decisiones de las personas en torno a las alternativas que se tienen para moverse. Y creo que también hace falta, pues, clasificar, bueno, no clasificar, pero digamos, verlo en diferentes planos, que de hecho ya hay una probadita de esto en el libro con el capítulo de García y Carreón, que hablan del plano legal, ¿no? Por ejemplo, mientras que podemos hablar también del plano decisional, como lo mencionaba, el plano infraestructural, del que hablaba también Pavel y Marco con estos temas de la infraestructura urbana que facilite la movilidad. Y creo que eso nos permitiría también ir abordando diferentes perspectivas de política pública, ¿no? Porque ciertamente intentar hablar de la movilidad de manera muy general e integral, pues sería un error. Creo que hay que aterrizarlo a enfoques muy precisos para darle la justa dimensión a los análisis y que contribuyan en cierta medida a la construcción de políticas públicas locales, ¿no? Porque, como decía Pavel, digo, si algo le da sentido al surgimiento de estas estructuras organizacionales en forma de secretarías, de direcciones, con una función muy específica sobre la movilidad, pues habrá que analizarlos desde lo que le da sentido, ¿no? Que puede ser la infraestructura, las decisiones, el marco legal, en fin. Marco,
Ya para terminar, dinos, ¿cuál sería, ya sea de manera general o particular, cuál percibes que es la agenda pendiente en movilidad o cuáles podrían ser los futuros proyectos en torno a este tema? Particularmente, a mí en lo personal y algunas personas, colegas interesadas en temas de movilidad urbana, particularmente movilidad ciclista en México y en Ciudad de México, sería o tenemos la inquietud y estamos ya haciendo algunas cosas que nos permitan hacer una propuesta de mejor esquema de movilidad en Ciudad de México, porque si bien se tiene más o menos documentado las ventajas en materia de eficiencia, en materia de economía, en materia de salud, de moverse ya sea en transporte público, suponiendo que este transporte público es eficiente y no está saturado, y desde luego de desplazarse en bicicleta, no se tiene tanta claridad de los segmentos, lo pongo entre comillas, incluso dentro de la comunidad y de las personas, ya sea ciclistas o potenciales ciclistas. Es decir, es muy diferente una persona principiante que sí se ha montado en bicicleta, que tiene la inquietud de moverse 3, 4 kilómetros de donde vive a su trabajo y realmente le aterra el tener que interactuar con automovilistas por las velocidades que adquieren, por la cultura vial que referías. Es muy diferente este perfil de ciclistas o de potenciales ciclistas de otros que ya son más experimentados, sin problemas se sienten parte del flujo vehicular porque pueden ir más o menos a la misma velocidad, porque tienen los sentidos más adaptados al flujo vehicular, incluso de la misma Ciudad de México, que es un tanto caótica. Entonces, para añadirle variables a los estudios relacionados, pues no solo hablamos de automovilistas y ciclistas, hablamos también de segmentos de automovilistas incluso y sobre todo de ciclistas, que no es lo mismo. Un perfil no tan experimentado va a preferir un esquema tipo Barcelona, que tiene muchas ciclovías. Muchas de estas ciclovías están sobre las banquetas, algo muy criticable, pero así está en Barcelona. Son los peatones quienes tienen que estar esquivando a los ciclistas porque ahí está su espacio confinado, que se presta a muchas confusiones porque están a mismo nivel. O un esquema tipo Ámsterdam, o en una etapa todavía más primitiva, tipo Madrid, donde los ciclistas interactúan y van circulando lado a lado con los distintos automovilistas. Esto, en mi opinión, es un esquema ya para ciclistas más experimentados, que sin problema pueden ir a velocidades similares y anticipar los movimientos de los vehículos, de modo que no representa un reto mayor. Entonces, creo que se requieren más estudios relacionados con esto, comparando políticas y tratando de sustentar una propuesta más sólida para mejorar la movilidad en general de Ciudad de México y particularmente la movilidad ciclista. Por otro lado, es bien importante que aunque haya más infraestructura ciclista, que aunque haya reglamentos que pudieran ayudar, mientras las autoridades no quieran hacer efectivos estos reglamentos, o mientras las autoridades no quieran, no tengan la voluntad política para efectivamente mejorar la movilidad, insisto, sobre todo transporte público y lo que me interesa, que es movilidad ciclista, aunque haya una ciclovía ciclovías en las principales avenidas del país y de la ciudad, si no hay autoridad que obligue a los automovilistas a respetar esos espacios, por mencionar un ejemplo, pues no van a servir de mucho. Entonces, creo que tenemos pendiente, sobre todo las autoridades, realmente hacer caso a las investigaciones y quizás nosotros como investigadores, pues tratar de alguna manera de, no sé si sea la palabra correcta, vender, promover los resultados de nuestras investigaciones para que las autoridades pues hagan lo que les corresponde. Sí, justo es lo que quería mencionar, ¿no? Que creo que tanto el contenido del libro como lo que podemos estar construyendo desde nuestros muy particulares ámbitos de investigación, pues debería de funcionar como un insumo en la toma de decisiones desde las políticas públicas, ¿no? Bueno, desde los gobiernos. Digo, también para referencia de quienes estén consultando esta presentación, hay que mencionar que el libro está disponible en su versión
digital. Esta es la portada del libro. Se puede consultar gratuitamente, que esa es la ventaja que tiene esto. Y que, digo, también faltó mencionar que es un esfuerzo realizado por el Instituto de Administración Pública del Estado de México y que nos abrió las puertas para poder, digamos, construir esta obra y que pudiéramos poner nuestro granito de arena en el estudio de la movilidad. Entonces, basta con entrar a la sección de publicaciones del IAPEM en su página oficial para que puedan descargar el libro de manera gratuita. Y pues nada, ojalá y esto sirva un poquito de motivación e inspiración para que las investigaciones en torno a la movilidad pues sigan creciendo y que tengamos cada vez más estudios, más referentes con los que podamos contar en México. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles su tiempo y su disposición, tanto por la presentación que hicimos como para la elaboración de este libro que sin duda pues también es un punto de partida para muchísimos estudios más. Bueno, pues gracias y hasta pronto. Gracias, nos vemos, que estén bien.